Un millonario en bancarrota pierde una empresa de $7.300 millones y entra en pánico hasta que una niña pobre de 6 años hace algo que lo conmueve hasta las lágrimas y le cambia la vida. Antes de compartir esta emotiva historia de desesperación y soledad, dinos desde dónde nos lees y suscríbete para más relatos inspiradores. La copa de champán de cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol de la sala de juntas del piso 52, esparciendo fragmentos sobre la superficie pulida como estrellas caídas. Richard Hamilton quedó inmóvil, la mano temblorosa aún extendida después de lanzar lo que había sido un brindis por el éxito de su imperio. Las palabras de su abogado resonaban en su mente como una sentencia de muerte: Richard, Apex Industries ha desaparecido. $7.300 millones evaporados. Como, la voz de Richard se quebró, apenas un susurro en la sala que había sido testigo de sus mayores triunfos. Su reflejo en los ventanales del suelo al techo mostraba a un hombre que había envejecido 10 años en 10 minutos. La ciudad se extendía debajo, 40 millones de personas con sus vidas, sin saber que uno de los titanes más poderosos de Manhattan acababa de caer en desgracia. El abogado Michael Chen hojeaba los documentos con una eficiencia sombría, su porte habitualmente sereno, resquebrajado por el peso de dar una noticia tan devastadora. Los contratos de adquisición que firmaste el mes pasado contenían cláusulas ocultas en subsecciones. Tus socios, Stevens, Martínez y Crawford, han transferido legalmente todos los activos a una empresa subsidiaria que controlan ellos. Técnicamente todo es legal, Richard, firmaste sin saberlo la cesión de la obra de toda tu vida. Las piernas de Richard cedieron y se desplomó en su silla de cuero, la misma desde la que había tomado decisiones multimillonarias que moldearon industrias enteras, donde había forjado un imperio a partir de la determinación y del último deseo de su padre moribundo. Ahora no era más que un mueble en una sala que ya no le pertenecía. La ironía no se le escapaba. Esa silla había costado más de lo que muchas personas ganaban en un año y ahora podría ser lo último de valor en lo que se sentara. Mi padre construyó esta empresa hace 60 años con un solo contrato de construcción, susurró, la voz rota por completo. He dedicado mi vida a expandirla, a honrar su memoria. ¿Cómo pude ser tan ciego? El peso del fracaso generacional lo aplastaba como una fuerza física. Su padre había sobrevivido a la Gran Depresión. Había creado algo duradero de la nada, y Richard lo había destruido todo en una tarde de confianza mal depositada. El teléfono vibraba sin cesar en su escritorio. Periodistas que ya se habían enterado, inversionistas exigiendo explicaciones, empleados que aún no sabían que sus trabajos y fondos de retiro habían desaparecido de la noche a la mañana. Richard no podía enfrentarse a ninguno. Tal vez nunca se había convertido en lo que su padre siempre le advirtió, un hombre tan enfocado en crecer que olvidó proteger lo que realmente importaba. Michael recogió sus papeles con la destreza de quien ha dado malas noticias antes. Richard, necesito que entiendas el alcance total de esto. Tu ático está hipotecado contra activos de la empresa, tus autos, tus yates, tus casas de vacaciones en los Hamptons y Aspen. Todo está ligado a Apex Industries. Incluso tus cuentas personales están congeladas hasta que se complete la transferencia de activos. En una tarde, has pasado de ser multimillonario a sin hogar, completó Richard con el sabor amargo de la palabra en la boca. Dilo, Michael, estoy sin hogar. Mientras las sombras de la tarde cubrían la sala de juntas, tiñendo todo en tonos grises como su ánimo, comprendió que no tenía a dónde ir cuando lo escoltaran fuera. No tenía familia a quien llamar. Sus padres habían muerto. Nunca se casó. Estaba demasiado consumido por los negocios como para construir relaciones personales. Sin verdaderos amigos fuera del mundo corporativo, y esos resultaron ser lobos con trajes caros. El suave golpe del guardia de seguridad en la puerta llegó justo a la hora de cierre. Richard se puso de pie lentamente, el cuerpo sintiéndose décadas más viejo que sus 45 años, y caminó hacia el ascensor que lo alejaría de todo lo que conocía. Mañana sería el aniversario de la muerte de su padre, y no pudo evitar pensar que el viejo seguramente se revolvía en su tumba, viendo a su hijo perder todo por lo que él había trabajado. La lluvia matutina se sentía diferente cuando no había un lugar cálido a donde ir. Richard ajustó su antaño costoso abrigo Armani mientras atravesaba el Lincoln Park, sus zapatos de cuero italiano chapoteando en charcos que ayer habría evitado sin pensarlo. La ironía era evidente.
Había donado millones a refugios para personas sin hogar, asistiendo a galas benéficas donde los ricos se felicitaban por su generosidad, sin imaginar que algún día necesitaría de esos mismos refugios. El estómago le rugió dolorosamente, una sensación tan extraña que casi no la reconocía. ¿Cuándo había sentido hambre por última vez? En almuerzos corporativos, en los mejores restaurantes de Manhattan, apenas probaba bocado, demasiado ocupado negociando fusiones y adquisiciones que valían más que el PIB de muchos países. Ahora, el aroma de un carrito de comida cercano le hacía agua a la boca, pero su cartera solo tenía unos billetes arrugados, cambio que en su antigua vida no alcanzaría ni para un café decente. La banca del parque era más dura de lo que parecía y más fría. Richard se sentó a observar el mundo. Corredores con ropa deportiva costosa, paseadores de perros con razas que valían más que coches, niñeras empujando cochecitos probablemente más caros que su patrimonio actual. Nunca había notado cuántas personas sin hogar vivían en ese parque, pese a haber pasado por allí cientos de veces camino a reuniones importantes. Eran invisibles para él, parte del paisaje urbano que había aprendido a ignorar. Disculpe, señor. Una vocecita interrumpió sus pensamientos, atravesando la niebla de autocompasión que lo envolvía. Richard miró hacia abajo y vio a una niña de unos 6 años, con el cabello castaño enredado que brillaba de una forma que sugería que sería hermoso si lo cuidaran bien. Su ropa había visto mejores días, un suéter rosa desteñido con un pequeño agujero en el codo, unos vaqueros demasiado grandes doblados en los puños, zapatillas que alguna vez fueron blancas. A pesar de su aspecto, sus ojos brillaban con una inteligencia muy superior a su edad, ojos verdes y luminosos que parecían verlo todo. Está bien, se ve muy triste, dijo con la franqueza que solo tienen los niños, sin filtros de las convenciones sociales de los adultos sobre no hablar con extraños o evitar temas incómodos. Richard intentó recomponerse, enderezando los hombros en una reacción automática inculcada por décadas de reuniones corporativas donde mostrar debilidad podía costar millones. Estoy bien, cariño. No deberías estar en la escuela. Echó una mirada alrededor, buscando padres o tutores que pudieran estar preguntándose a dónde se había ido esta niña. La niña ladeó la cabeza, observándolo con una percepción inquietante que hizo que Richard se sintiera analizado por alguien mucho mayor y más sabio que su edad aparente. Hoy es sábado, señor, y usted no está bien. No sé por qué sigue tocándose el estómago como hacía mi mamá cuando no teníamos dinero para comida, y sus ojos están rojos como si hubiera estado llorando. Sacó de una bolsa de papel arrugada medio sándwich envuelto en una servilleta. Tome, mantequilla de maní con mermelada. No es elegante, pero ayuda cuando el estómago duele de estar vacío. Richard miró la oferta, la garganta apretándose con una emoción que no podía controlar. Aquella niña que claramente tenía tan poco, intentaba alimentarlo. El sándwich parecía casero, pero simple, el tipo de comida básica que representaba supervivencia más que elección. No, no puedo aceptar tu comida. Tú la necesitas más que yo. Me llamo Emma, dijo, ignorando por completo su protesta y presionando el sándwich en sus manos con la firmeza de alguien acostumbrado a tomar decisiones ejecutivas a pesar de su edad. ¿Y usted, Richard?, logró decir él, la voz cargada de una emoción que amenazaba con abrumarlo por completo. Emma asintió con seriedad, como si archivara esa información para futuras referencias. Mucho gusto, Richard. Mi abuela siempre decía que compartir la comida la hace saber mejor y hace que quien la comparte se sienta mejor también. Era muy sabia en esas cosas. Se detuvo, examinando su ropa cara, pero ahora arrugada con el ojo analítico de alguien que ha aprendido a leer las situaciones rápidamente. Usted no siempre fue pobre, ¿verdad? La pregunta lo golpeó como un golpe físico, no por grosera, sino por lo certera. Aquella niña de 6 años había visto a través de su fachada en segundos, leyendo la verdad en detalles que él mismo no había notado. ¿Cómo supiste eso? Emma sonrió, mostrando un hueco donde debería estar su diente frontal, lo que la hacía parecer aún más joven y vulnerable. Sus manos están demasiado suaves para haber sido pobre mucho tiempo. No tienen las durezas que vienen de trabajar duro o lavar ropa en lavabos. Y su abrigo es de muy buena calidad, aunque esté sucio. Además, la costura es distinta de la ropa barata. Mi abuela me enseñó a notar esas cosas. Y usted se mantiene erguido como mi maestra dice que hacen los ricos en la tele, incluso cuando está triste, se encogió de hombros, como si su observación fuera completamente normal,
como si cualquiera pudiera leer a las personas como libros abiertos. ¿Qué pasó con su dinero? Richard se encontró sentado en la banca del parque con Emma, compartiendo no solo su sándwich, sino también su historia. Había algo en las preguntas directas y sin prejuicios de esa niña que le hacía querer responder con honestidad, desahogarse con alguien que no tenía agenda, ni conexiones corporativas, ni motivos para usar su información en su contra. Ella escuchaba con la intensidad de alguien mucho mayor, asintiendo ocasionalmente o haciendo preguntas sorprendentemente perspicaces que iban directo al corazón de asuntos empresariales complejos. Entonces, esos hombres que eran sus amigos, dijo Emma, balanceando las piernas desde la banca con la despreocupación que solo tienen los niños, lo engañaron para que firmara papeles que les dieron toda su empresa. Toda. En realidad, es un resumen muy preciso, admitió Richard, asombrado de cómo ella había destilado su pesadilla legal en términos tan simples. 3 abogados graduados en Harvard habían pasado horas explicándole las complejidades de la ley corporativa y la transferencia de activos, pero Emma había entendido la traición esencial en minutos. Emma frunció el ceño, su pequeño rostro arrugándose en una concentración que la hacía parecer una diminuta profesora, resolviendo un teorema difícil. Eso suena como la fábula del zorro y el cuervo que me contaba mi abuela. El zorro engaña al cuervo para que deje caer su queso, haciéndolo cantar, diciéndole lo hermoso que es su canto. El cuervo se pone tan contento con los halagos que abre la boca y pierde la comida. Lo miró con unos ojos que parecían demasiado viejos para su rostro. Ellos lo hicieron sentir especial antes de que firmara los papeles. La respiración de Richard se detuvo. El recuerdo volvió con fuerza. Stevens dándole palmadas en la espalda en el club de campo. Martínez elogiando su visión en la reunión trimestral del consejo. Crawford llamándolo genio en la gala benéfica apenas semanas antes de la firma. Sí, me elogiaron por mi liderazgo. Dijeron que yo era el único que podía dirigir la expansión que proponían. Me hicieron sentir que por fin recibía el reconocimiento que merecía tras años construyendo la empresa. La miró asombrado. ¿Cómo ves estas cosas tan claramente? La abuela dice, yo veo patrones donde otros solo ven líneas, respondió Emma con naturalidad, como si hablara del clima. Ella dice, mi cerebro funciona diferente, como un rompecabezas que se arma solo, incluso cuando faltan piezas. Una vez me llevó a un doctor que usó palabras largas como, procesamiento cognitivo excepcional, y capacidades de reconocimiento de patrones, pero la abuela solo dijo que yo era especial y con eso me bastó. Sacó de su bolsillo un cuaderno gastado con páginas llenas de escritura infantil y dibujos sorprendentemente sofisticados. A veces dibujo los patrones cuando los veo en mi cabeza. ¿Quiere ver? Richard observó con creciente asombro mientras Emma pasaba las páginas llenas de dibujos y números increíblemente detallados. Había secuencias matemáticas que él reconocía de su título en ingeniería del MIT, pero organizadas de formas que nunca había visto antes. Gráficos de tendencias de mercado que se parecían notablemente a patrones bursátiles que él había estudiado. Organigramas que recordaban a las estructuras corporativas que había aprendido en la Harvard Business School. Diagramas de flujo que mostraban relaciones de causa y efecto que habrían impresionado a sus propios consultores estratégicos. Emma, dijo Richard lentamente, la voz llena de asombro y un entusiasmo creciente. ¿Dónde aprendiste a dibujar así? Estos conceptos son de nivel de posgrado en negocios y matemáticas. Simplemente los veo en mi cabeza, respondió, como si todo el mundo pudiera visualizar sistemas y relaciones complejas. Como cuando veo su problema. Puedo ver la forma que tiene. Los papeles que firmó seguro tenían muchas palabras grandes para ocultar las partes importantes, ¿verdad? Eso también es un patrón. La gente esconde cosas importantes en lugares aburridos porque saben que otros no mirarán bien ahí. Richard sintió que el corazón se le aceleraba al comprender lo que estaba viendo. Emma, ¿qué pasó con tus padres? ¿Dónde vives? La pregunta salió más urgente de lo que pretendía, pero necesitaba saber más sobre esa niña extraordinaria. La expresión de Emma se volvió triste, sombras cruzando su joven rostro como nubes tapando el sol. La abuela murió hace 6 meses. Ella me cuidaba porque mis papás murieron en un accidente de auto cuando yo era pequeña. No los recuerdo mucho. La abuela decía que ellos también eran muy inteligentes, que mi cerebro venía de ellos. Se iluminó un poco con la resiliencia que solo tienen los niños. Pero estoy bien,
Soy buena para resolver cosas, y hay personas buenas como la señora Rodríguez en la biblioteca que me ayudan a veces. La revelación golpeó a Richard como un rayo. Aquella niña brillante estaba prácticamente sin hogar, sobreviviendo gracias a su mente extraordinaria y la bondad de extraños, moviéndose en un mundo que probablemente no sabía cómo manejar a alguien con sus capacidades. Mientras tanto, él estaba ahí con problemas que le parecían imposibles, y ella ya estaba viendo soluciones que él no podía ni imaginar. Emma, dijo con cuidado, la mente corriendo con posibilidades que todavía no podía articular. ¿Quieres ayudarme con algo? Puede que sea complicado, pero creo que podrías ver cosas que yo no veo. Cosas que podrían ser muy importantes. ¿En serio? Como un rompecabezas, uno grande. Exactamente, como un rompecabezas, uno muy grande y muy importante que podría cambiar nuestras vidas. Richard sacó su teléfono, que aún funcionaba a pesar de que todo lo demás se había derrumbado. Sus ex socios no habían pensado en cortarle el servicio, probablemente creyendo que estaba demasiado devastado como para contraatacar. Tengo copias de todos los contratos que firmé, archivos digitales que mi abogado me envió antes de que pasara todo. ¿Estarías dispuesta a verlos? ¿Podemos ir a algún lugar cálido?, preguntó Emma con total practicidad. Mis dedos trabajan mejor cuando no están fríos y este tipo de rompecabezas necesitan buena concentración. Richard miró alrededor del parque, dándose cuenta de que no tenía idea de a dónde podían ir. Sus tarjetas estaban congeladas, su oficina cerrada y probablemente ya vaciada por sus ex socios. Su apartamento sellado por el banco. Todo lo que antes consideraba suyo, ahora era territorio prohibido. No, en realidad no sé a dónde podríamos ir. Emma se puso de pie, sacudiendo las migas de sus vaqueros gastados con la eficiencia de alguien acostumbrado a arreglárselas con lo que hay. Conozco un lugar. La biblioteca es cálida y tienen computadoras que funcionan muy bien. La señora Rodríguez, que trabaja allí, es buena conmigo. Me deja usar internet para aprender y nunca hace muchas preguntas sobre dónde están mis papás. Lo miró con una preocupación demasiado madura para su edad. Usted realmente no tiene a dónde ir, ¿verdad? El contraste de sus situaciones lo golpeó con fuerza. Una niña de 6 años sin hogar ofreciéndole refugio y recursos, tomando el mando con la seguridad de alguien que aprendió temprano que sobrevivir significa ser ingenioso. No, admitió en voz baja, la palabra cargando todo el peso de su caída en desgracia. No lo tengo. Emma le tomó la mano con la seguridad de alguien acostumbrado a liderar en situaciones difíciles. Sus dedos pequeños eran sorprendentemente firmes y cálidos. Está bien, lo resolveremos juntos. Eso siempre decía la abuela. Los problemas se hacen más pequeños cuando los compartes con la persona correcta y desaparecen por completo cuando los compartes con alguien que ve las cosas diferente a ti. Mientras caminaban hacia la biblioteca, Richard se encontró estudiando más de cerca a Emma. Sus observaciones sobre personas y patrones no eran simples trucos, demostraban un nivel de pensamiento analítico que la mayoría de adultos nunca desarrollaba, ni siquiera con años de educación costosa. La forma en que entendió de inmediato el núcleo de su problema empresarial, lo redujo a lo esencial y empezó a pensar en soluciones, era extraordinaria. Pero más aún, había algo en su forma de pensar que le recordaba a su padre, una inteligencia práctica que cortaba la complejidad para encontrar verdades simples. Emma, dijo al llegar a las escaleras de la biblioteca, el imponente edificio de piedra que ahora parecía un santuario. ¿Alguna vez te han hecho pruebas de inteligencia? Quiero decir, oficialmente. Emma se encogió de hombros, un gesto que transmitía a la vez indiferencia y decepción. La abuela decía que las escuelas no sabrían qué hacer conmigo de todos modos. Intentó meterme en algunos programas especiales, pero pedían demasiados papeles y hacían muchas preguntas sobre seguros y direcciones permanentes. Ella me enseñaba en casa casi todo, lectura, escritura, números, historia. Se detuvo, mirando la biblioteca con evidente cariño. Pero aprendí otras cosas también, solo observando y escuchando, cómo cambia la voz de la gente cuando miente o cómo los números en los documentos de negocios casi siempre cuentan una historia diferente a la que dicen las palabras. Richard se detuvo, mirándola con creciente asombro. ¿No? ¿Qué quieres decir con que los números cuentan historias diferentes? Bueno, dijo Emma, sentándose en las escaleras como si se preparara para dar una clase.
Cuando los adultos quieren esconder algo en documentos de negocios, ponen los números feos en letra muy pequeña y en lugares raros, pero tienen que ponerlos en algún sitio por las reglas, ¿verdad? Así que si ignoras todas las palabras grandes y solo sigues los números como si fuera un mapa del tesoro, normalmente puedes ver lo que realmente está pasando. Richard sintió que el pulso se le aceleraba con la primera esperanza real desde el desastre del día anterior. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Seguir los números en papeles de negocios? Sí, asintió Emma con entusiasmo, iluminándose por completo al compartir algo que le apasionaba. A veces encuentro periódicos en la basura y tienen secciones de negocios con muchos números y reportes de empresas. Me gusta mirar los patrones en los números de las acciones y en los informes. Son como historias, pero contadas con matemáticas en lugar de palabras. Las matemáticas nunca mienten, incluso cuando las palabras lo intentan. Dentro de la calidez de la biblioteca, Emma condujo a Richard hacia un rincón tranquilo con computadoras públicas, moviéndose por el lugar con la familiaridad de alguien que había pasado allí incontables horas. El edificio se sentía como un santuario, techos altos, iluminación cálida, el reconfortante olor a libros y conocimiento. La señora Rodríguez, una bibliotecaria de rostro amable, unos 50 años, cabello canoso y ojos dulces, saludó a Emma con un afecto evidente. «Hola, cariño. Me preguntaba cuándo vendrías hoy», dijo con la calidez de un cuidado genuino. Entonces notó a Richard, y su expresión pasó a una curiosidad educada mezclada con una preocupación protectora. «¿Y quién es tu amigo?» «Él es Richard», dijo Emma con la honestidad directa que caracterizaba todas sus interacciones. «Me está ayudando con un gran rompecabezas sobre documentos de negocios. Es muy complicado». La señora Rodríguez sonrió cálidamente a Richard, aunque en sus ojos había las sutiles preguntas de quien ha aprendido a ser cauteloso con los adultos que se hacen amigos de niños sin una conexión clara. Cualquier amigo de Emma es bienvenido aquí. Ella es una de nuestras investigadoras más dedicadas, ¿verdad, querida? Lee de todo, revistas de negocios, de ciencia, libros de historia. Nunca he visto a una niña con tanta curiosidad por el mundo. Mientras Emma iniciaba sesión en la computadora con una soltura evidente, sus pequeños dedos volaban sobre el teclado con sorprendente velocidad y seguridad. Richard se maravilló de cómo esa niña había creado una red de apoyo para sí misma. No solo sobrevivía, prosperaba usando cada recurso a su alcance para seguir aprendiendo y creciendo, a pesar de circunstancias que habrían roto a muchos adultos. «Muy bien, Richard», dijo Emma, dándole una palmada a la silla junto a ella con la autoridad de alguien que dirige un proyecto importante. «Muéstrame esos contratos. Quiero ver qué trucos usan para robar tu empresa». Richard abrió su correo y buscó los archivos que su abogado le había enviado. Los contratos llenaron la pantalla, decenas de páginas con denso lenguaje legal, estructuras corporativas, términos financieros y subsecciones que habrían desafiado incluso a abogados experimentados. Emma se inclinó hacia adelante, sus pequeños dedos trazando patrones en la pantalla mientras leía, los ojos moviéndose en trayectorias complejas que sugerían que estaba procesando información a una velocidad que parecía imposible. Lo que pasó después desafió todo lo que Richard creía saber sobre la capacidad humana. Emma empezó a leer a una velocidad imposible para cualquiera, y mucho más para una niña de 6 años. Sus ojos saltando por la pantalla en patrones intrincados. No solo leía las palabras, procesaba, analizaba y cruzaba información en tiempo real, su mente trabajando como una computadora diseñada para el reconocimiento y análisis de patrones. «Esto es raro», dijo Emma tras menos de 10 minutos, con la certeza de quien ha encontrado algo importante. «Estos papeles mienten, y no un poquito. Mienten de una forma muy astuta». ¿Qué quieres decir?», preguntó Richard, inclinándose hacia ella con el corazón acelerándose por la anticipación. Emma señaló una sección enterrada profundamente en el contrato, el dedo moviéndose con la precisión de quien sabe exactamente lo que busca. «¿Ves estos números? Dicen que la nueva empresa, Hamilton Stevens Holdings, posee el 51% de tu antigua empresa, Apex Industries. Eso hace que parezca que todavía tienes algo de control, ¿verdad? Pero mira esta parte de aquí», se desplazó hasta otra sección con la seguridad de quien ya había mapeado todo el documento en su mente. «Aquí dice que la empresa de tus amigos, Stevens, Martínez y Crawford, LLC, posee el 100% de Hamilton Stevens Holdings.
Y esta parte dice que Hamilton Stevens Holdings posee todo lo que antes era tuyo. Richard entornó los ojos, siguiendo la lógica de Emma mientras ella trazaba la compleja red de propiedad corporativa. El lenguaje legal que había parecido sencillo cuando sus abogados se lo explicaron, revelaba ahora algo mucho más siniestro. Creo que entiendo lo que dices, pero los abogados dijeron que esto era una estructura de asociación estándar. Es como un juego del cubilete, interrumpió Emma, su entusiasmo creciendo al ver el patrón con claridad. ¿Sabes? Cuando esconden una bolita bajo un vaso y lo mueven rápido para que no sepas dónde está. Hicieron que pareciera que te unías a ellos como socio igual. Pero en realidad se estaban quedando con todo y escondiéndolo bajo diferentes nombres para que no vieras lo que pasaba. Los dedos de Emma volaban por el teclado, abriendo varios documentos al mismo tiempo con la capacidad multitarea de alguien cuya mente operaba en varios niveles a la vez. Mira, Richard, cada contrato que firmaste sigue el mismo patrón. Te hicieron creer que expandías tu negocio a nuevas áreas, pero cada documento en realidad movía una parte de tu empresa a su control. La división de construcción pasó a Hamilton Stevens Construcción. Las propiedades inmobiliarias fueron a Hamilton Stevens Properties. Incluso las patentes originales de tu padre terminaron en Hamilton Stevens Technologies. Richard sintió que el pecho se le apretaba al comprender la magnitud de la traición. No eran solo socios que se habían vuelto codiciosos, eran ladrones profesionales que habían planeado esto de forma sistemática, probablemente durante meses. Planearon esto por mucho tiempo, ¿verdad? Quizá hasta años, dijo Emma, el rostro serio bajo el peso de lo que estaba descubriendo. Pero aquí está lo importante, Richard, cometieron un error, uno muy grande. Abrió otro documento, los ojos escaneándolo con la intensidad de quien ha encontrado una pieza crucial de evidencia. Mira las fechas de estas firmas. Su pequeño dedo recorrió la pantalla, señalando fechas a las que Richard nunca había prestado atención. Detalles enterrados en la avalancha de papeleo durante el proceso de firma. Mira este contrato para la transferencia de la división de construcción. Lo firmaste el 15 de marzo a las 2:47 de la tarde. Veo la hora en la firma digital, pero fíjate en la fecha de registro en la oficina del secretario de Estado, 12 de marzo a las 9:23 de la mañana. Richard se inclinó más, el corazón acelerándose al ver las implicaciones. Eso es 3 días antes de que lo firmara. ¿Cómo es posible? Exacto, los ojos de Emma brillaban con la emoción del hallazgo. Su entusiasmo era contagioso a pesar de la gravedad del asunto. Y este para las propiedades inmobiliarias, y este para las patentes tecnológicas. También presentaron todos estos papeles al gobierno antes de que los firmaras. Eso significa que estaban tan seguros de que firmarías que enviaron la documentación por adelantado. Pero eso es fraude, ¿no? No puedes transferir la propiedad de algo con firmas que aún no existen. La mente de Richard daba vueltas mientras comprendía el alcance total del engaño. Emma, si esas fechas son correctas, significa que los contratos fueron fraudulentos desde el principio. No podían transferir legalmente los activos basándose en firmas que aún no existían. Miró a esa niña extraordinaria que acababa de darle la clave para recuperar su vida. ¿Cómo viste eso? He tenido a 3 de los mejores abogados corporativos de Manhattan revisando estos documentos durante semanas. Los adultos suelen fijarse en las partes grandes e importantes, las cantidades de dinero, los nombres de las empresas, las palabras legales elegantes. Los niños miramos todo porque no sabemos qué se supone que es importante. Además, siempre reviso las fechas en todo, porque la abuela me enseñó que el tiempo te dice más sobre las verdaderas intenciones de las personas que sus palabras. Emma siguió revisando más documentos, sus pequeñas manos moviéndose con la precisión de quien ha encontrado un rastro claro que seguir. Además, hay algo más raro que probablemente no pensaron que nadie encontraría. Abrió un documento nuevo que Richard nunca había visto, enterrado en lo profundo de los archivos digitales. Esto estaba adjunto a uno de tus contratos, pero estaba oculto en los metadatos del código del archivo. Lo encontré por accidente cuando revisaba las propiedades del archivo. ¿Dónde aprendiste a mirar los metadatos de un archivo?, preguntó Richard, asombrado por la sofisticación técnica de la niña. En la Universidad de YouTube, dijo Emma con una sonrisa, usando una expresión que la hacía sonar mucho mayor. Hay tutoriales para todos si sabes cómo buscar.
La abuela decía que aprender era lo más importante que podía hacer, así que intento aprender algo nuevo cada día. Las cosas de computadoras son muy interesantes porque todos son patrones y lógica. El documento que Emma había encontrado era una cadena de correos electrónicos entre Stevens, Martínez y Crawford, discutiendo sus planes en detalle. Richard los leyó con creciente ira y asombro, viendo a sus supuestos amigos referirse al como el objetivo y hablar de cómo eliminarían el problema Hamilton para siempre una vez completadas las transferencias. «Estos hombres no son realmente tus amigos, ¿verdad?», preguntó Emma en voz baja, leyendo las emociones en su rostro con la perceptividad que la caracterizaba. Richard sintió lágrimas llenándole los ojos, no de tristeza esta vez, sino de gratitud y asombro por lo que esta extraordinaria niña había logrado en menos de una hora. «Emma, acabas de salvar mi empresa. Has descubierto un fraude que 3 bufetes de abogados pasaron por alto. Me has dado pruebas que podrían enviar a estos hombres a prisión y devolverme todo lo que construyó mi padre». Pero incluso mientras lo decía, Richard se dio cuenta de que Emma le había dado algo mucho más valioso que munición legal. Le había mostrado el valor de ver los problemas de otra manera, el poder de detectar patrones que otros pasaban por alto y la sabiduría que podía venir de las fuentes más inesperadas. Emma sonrió, su sonrisa mellada iluminándole el rostro con la alegría de haber usado sus dones para algo importante. «Para eso están los amigos, ¿no? Para ayudarse a resolver rompecabezas». Hizo una pausa. Y añadió con una sabiduría sorprendente para alguien de su edad. «Además, creo que los dos necesitábamos que nos salvaran. Tú necesitabas a alguien que viera la verdad que estaba frente a tus ojos, y yo necesitaba a alguien que creyera que podía ayudar con problemas de adultos». Richard supo que tenía razón. Al intentar ayudarse mutuamente, ambos habían encontrado lo que más necesitaban. Pero más que eso, Emma le había devuelto algo que había perdido en su camino hacia el éxito, la capacidad de ver con claridad, de confiar en su instinto y de reconocer que a veces las soluciones más poderosas vienen de las fuentes más improbables. «Emma», dijo Richard con la voz cargada de emoción y determinación. «¿Quieres ayudarme a recuperar mi empresa? Ayudarme de verdad. Esto será complicado y probablemente peligroso, pero con tu mente y mi conocimiento de los negocios creo que podríamos hacer algo increíble». «¿Lo dices en serio? ¿De verdad quieres mi ayuda para algo tan importante?» «Nunca he estado más seguro de algo en mi vida», respondió Richard, y lo decía de verdad. A la mañana siguiente, Richard y Emma se sentaron en un pequeño restaurante cerca de la biblioteca, compartiendo un desayuno que costó menos de lo que Richard solía gastar en un café. Pero aquella modesta comida le supo a banquete porque venía acompañada de esperanza, algo que no había probado en días. Emma había pasado la noche en un albergue juvenil, mientras Richard había encontrado refugio en una lavandería 24 horas, pero habían acordado reunirse temprano para planear su contraataque. «Necesitamos un abogado», dijo Richard, removiendo su café distraídamente. «Alguien especializado en fraude corporativo, alguien con los recursos para enfrentarse a Stevens, Martínez y Crawford. Pero todos los buenos abogados de la ciudad o trabajan para ellos o les deben favores». Emma levantó la vista de sus panqueques, con jarabe en la barbilla y determinación en los ojos. «¿Y si buscamos a alguien que no les deba nada, a alguien que no pensarían en comprar? ¿Cómo quién?» La mayoría de los abogados capaces de manejar un caso tan grande ya están conectados de alguna forma con el mundo corporativo. Emma sacó su cuaderno gastado y lo abrió en una página llena de sus característicos dibujos y notas. «He estado pensando otra vez en los patrones. Tus amigos te robaron la empresa escondiendo cosas a plena vista, ¿verdad? Entonces, quizá debamos luchar igual, encontrando ayuda en lugares donde ellos no pensarían buscar». Richard se inclinó hacia adelante, intrigado. ¿Qué quieres decir? Bueno, dijo Emma con ese tono analítico que ya le era familiar. Ayer, cuando estaba investigando casos de fraude corporativo en las computadoras de la biblioteca, encontré una historia sobre una abogada llamada Sarah Chen. Solo lleva 5 años ejerciendo, pero ha ganado 3 casos importantes contra grandes corporaciones. El artículo decía que creció pobre y que se hizo abogada para ayudar a personas a las que las empresas ricas les hacen trampa. Richard sintió una chispa de interés. «Chen, ¿alguna relación con mi abogado Michael Chen?» Los ojos de Emma se agrandaron. «Sería una coincidencia muy interesante, ¿no cree? Tal vez conozca cómo funciona el sistema desde dentro».
Pasó la página. Según Internet, trabaja en un bufete pequeño que toma casos que otros abogados no quieren tocar. Y lo mejor, nunca ha perdido un caso relacionado con contratos fraudulentos. Emma, eso es brillante. Incluso si mis ex socios saben de ella, nunca la verían como una amenaza real, porque no tiene los recursos de un gran despacho. Richard sintió como su pulso se aceleraba con el primer pensamiento estratégico real desde que perdió todo. Pero, ¿cómo la pagamos? Me quedan como $50. Emma sonrió con la seguridad de quien ya resolvió ese problema. Ahí está lo bueno. Según la web de su bufete, trabajan con honorarios contingentes en casos de fraude. Eso significa que solo cobran si ganamos. Y con las pruebas que encontré en esos contratos, tenemos un caso muy sólido. Richard la miró maravillado por enésima vez, asombrado por su capacidad para ver soluciones donde él solo veía obstáculos. ¿Investigaste todo esto anoche? No podía dormir, admitió Emma. Mi cerebro se emociona demasiado cuando trabajo en un rompecabezas grande. Así que volví a la biblioteca después de que apagaran las luces en el albergue y usé las computadoras. La señora Rodríguez me dio permiso especial porque sabe que soy cuidadosa. La idea de que una niña de 6 años pasara la noche investigando estrategias legales mientras él se ahogaba en autocompasión, lo hizo sentirse humilde e inspirado. Emma, tienes toda la razón. Sarah Chen podría ser justo lo que necesitamos, pero hay algo que debemos considerar. Una vez que empecemos esta pelea, Stevens y sus socios se darán cuenta de lo que encontramos. Podrían venir por nosotros. La expresión de Emma se volvió seria, pero no asustada. La abuela siempre decía que enfrentarse a los matones da miedo, pero dejar que ganen es peor. Además, añadió con una pequeña sonrisa, probablemente piensen que estás demasiado roto para contraatacar, y seguro que no saben nada de mí. Eso nos da ventaja. Por primera vez desde que su mundo se derrumbó, Richard se encontró sonriendo. El valor y la visión estratégica de esa niña eran extraordinarios. Pero más que eso, le estaba devolviendo algo que había perdido, la creencia de que luchar era posible. De acuerdo, dijo Richard, sacando su teléfono. Llamemos a Sarah Chen y veamos si quiere enfrentarse a 3 de los abogados corporativos más poderosos de Manhattan. Emma aplaudió emocionada. Esto va a ser tan interesante. Nunca he visto una batalla legal real. Mientras Richard marcaba, se dio cuenta de que Emma estaba a punto de presenciar mucho más que una batalla legal. Iba a ayudar a orquestar uno de los casos de fraude corporativo más importantes de la historia reciente. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz firme y profesional respondiera. Chen & Associates. Le atiende Sarah Chen. Señora Chen, comenzó Richard, con la voz firme gracias a su nueva determinación. Mi nombre es Richard Hamilton y creo que tengo pruebas de un fraude corporativo que podrían interesarle mucho. Hubo una pausa. Richard Hamilton, de Apex Industries. Oí lo que pasó. Le escucho. La oficina de Sarah Chen ocupaba el 3er piso de una brownstone convertida en Brooklyn, muy lejos de las relucientes torres de Manhattan, donde Richard había hecho negocios durante décadas. Pero en cuanto él y Emma entraron, supo que habían encontrado a la persona correcta. Las paredes estaban cubiertas de artículos enmarcados sobre sus victorias contra gigantes corporativos y su escritorio estaba organizado con la precisión de alguien que no dejaba nada al azar. Sarah era más joven de lo que Richard esperaba, probablemente de poco más de 30 años, con ojos agudos e inteligentes detrás de unas gafas de montura fina y el porte seguro de quien ha aprendido a pelear contra adversarios más grandes que ella. Lo recibió con una calidez profesional, aunque Richard captó una mirada de sorpresa hacia Emma. Señor Hamilton, debo admitir que tengo curiosidad por lo que ha descubierto. Cuando oí sobre la situación de Apex Industries, todo parecía inusualmente limpio para una transferencia de activos tan grande. Les indicó que tomaran asiento frente a su escritorio. Y esta debe ser su hija. En realidad, dijo Emma antes de que Richard pudiera responder. Soy su socia. Yo fui quien encontró las pruebas. Las cejas de Sarah se arquearon, pero no perdió el ritmo. Ya veo. Bueno, socia, ¿por qué no me muestras lo que has descubierto? Durante la siguiente hora, Emma guió a Sarah a través de los contratos fraudulentos con la misma precisión metódica que había mostrado a Richard.
La expresión de Sarah se volvió más intensa con cada revelación, y Richard podía ver cómo la mente de la abogada trabajaba, formulando ya estrategias legales. Esto es extraordinario, dijo finalmente recostándose en su silla. Solo las presentaciones con fecha anterior constituyen varios delitos graves. Si añadimos las comunicaciones ocultas sobre eliminar el problema Hamilton, también estamos hablando de cargos de conspiración. Miró directamente a Emma. ¿Cuántos años tienes, cariño? 6, respondió Emma simplemente. Pero mi abuela siempre decía, la edad no importa cuando buscas la verdad. Sarah guardó silencio un momento, procesando claramente lo que significaba tener a una niña de 6 años como testigo clave en un caso de fraude importante. Emma, lo que has encontrado aquí no solo podría devolverle la empresa al señor Hamilton, sino también enviar a prisión a personas muy poderosas. ¿Estás preparada para lo que eso podría significar? ¿Quiere decir que podrían intentar hacernos daño o hacernos quedar mal? Es posible. Estos hombres tienen miles de millones en juego y una reputación que proteger. Usarán todos los recursos para desacreditar esta evidencia y a cualquiera relacionado con ella. Richard sintió un instinto protector recorriéndole. Sarah, Emma es solo una niña. Si hay algún peligro, puedo manejarlo yo mismo. Lo interrumpió Emma con firmeza. Además, ellos ya te quitaron todo, Richard. ¿Qué más pueden hacer? Y yo no tengo nada que me puedan quitar, salvo mi cerebro, y eso no pueden robármelo. Sarah sonrió ante su lógica. Tienes razón, pero hay otras formas de atacar la credibilidad de alguien. Podrían decir que una niña no puede entender documentos tan complejos o que un adulto te entrenó para decir ciertas cosas. Emma sacó de su mochila una pequeña grabadora digital. Por eso me grabé explicando todo lo que encontré, con marcas de tiempo y todo. También hice copias de todas mis notas de investigación con mi propia letra. La abuela me enseñó que siempre hay que guardar registros cuando algo es importante. Me grabé analizando la evidencia 3 veces, de hecho. Una cuando encontré los problemas, otra cuando se lo expliqué a Richard y otra anoche cuando repasé todo otra vez para asegurarme de que no me hubiera saltado nada. Emma colocó la grabadora sobre el escritorio de Sarah. La abuela decía, la mejor manera de demostrar que entiendes algo es explicarlo con claridad a otra persona. Richard vio cómo la expresión de Sarah pasaba de la sorpresa a la admiración y luego a algo cercano al asombro. Emma, en 30 años de ejercicio legal, nunca he visto evidencia tan bien documentada por nadie, y mucho menos por una niña de 6 años. Quiero asegurarme de que ganemos, dijo Emma con sencillez. El padre de Richard construyó algo importante y estos hombres lo robaron. Eso no es justo ni correcto. Sarah revisó en silencio las notas de Emma y escuchó partes de sus grabaciones. Finalmente, levantó la vista con la expresión de alguien que acaba de darse cuenta de que tiene en las manos un billete de lotería ganador. Acepto el caso, dijo. Pero quiero dejar algo claro. Esto no va a ser fácil ni rápido. Stevens, Martínez y Crawford tienen recursos ilimitados y algunos de los mejores abogados que el dinero puede pagar. Van a pelear sucio y tratarán de destruir a cualquiera que los amenace. Entiendo los riesgos, dijo Richard con seriedad. ¿De verdad?, preguntó Sarah con tono incisivo. Porque una vez que presentemos estos cargos de fraude, no habrá vuelta atrás. Vendrán contra ustedes con todo lo que tengan. Emma se levantó de su silla, su pequeña figura imponiéndose en la seria conversación de adultos. Señora Chen, a veces lo correcto da miedo, pero eso no significa que no debas hacerlo. Mi abuela decía que los matones cuentan con que la gente buena tenga demasiado miedo para defenderse. ¿Vamos a darle la razón o vamos a demostrarles que robar está mal sin importar cuánto dinero tengas? Sarah sonrió, y Richard vio el momento en que la abogada comprendió que no solo aceptaba un caso, se unía a una cruzada liderada por la general más improbable. Muy bien, entonces, dijo Sarah, tomando su teléfono. Vamos a la guerra. El Tribunal Federal del Bajo Manhattan nunca le había parecido tan intimidante a Richard como aquel martes por la mañana, 3 semanas después. Sarah había trabajado con una velocidad sin precedentes para presentar los cargos de fraude, pero ahora venía la parte difícil, probar su caso ante un juez que decidiría si Stevens, Martínez y Crawford enfrentarían cargos penales y si Richard podría recuperar su empresa.
Emma se sentó entre Richard y Sarah en la mesa del demandante con un sencillo vestido azul que Sarah le había comprado, luciendo sorprendentemente serena para una niña de 6 años a punto de testificar en un tribunal federal. Al otro lado del pasillo, Stevens, Martínez y Crawford estaban acompañados por su ejército de abogados, 12 en total, lo mejor que el dinero podía pagar. Todos en pie para recibir a la honorable jueza Patricia Williams, anunció el alguacil. La jueza Williams era una mujer de aspecto severo, unos 60 años, cabello plateado y el porte firme de quien ha presidido casos complejos durante décadas. Al sentarse, sus ojos se cruzaron brevemente con los de Emma, y Richard notó un destello de curiosidad en su expresión. Esto es muy irregular, dijo James Morrison, abogado principal de los acusados, poniéndose de pie. Su señoría, el demandante le pide a este tribunal que crea que una niña de 6 años descubrió un fraude financiero sofisticado que pasó desapercibido para varios bufetes y auditores corporativos. Respetuosamente, sostenemos que esto es o un elaborado engaño o evidencia de que fue entrenada por adultos con sus propios intereses. Sarah se levantó para responder. Su señoría, agradecemos el escepticismo del señor Morrison. De hecho, estamos preparados para demostrar no solo que Emma Hamilton Chen descubrió este fraude de manera independiente, sino que sus habilidades analíticas únicas le permitieron ver patrones que una revisión legal convencional pasó por alto por completo. Richard notó que Sarah le había dado a Emma un apellido compuesto para el proceso judicial, una estrategia legal para establecerla como parte de la unidad familiar del demandante mientras protegía su identidad. Emma había elegido Chen ella misma, diciendo que quería honrar tanto a Sarah como a su abuela, quien le enseñó a ver la verdad en los patrones. Muy bien, dijo la jueza Williams, pero quiero dejar algo claro a todas las partes. Este tribunal no tolerará ningún intento de explotar o manipular a un menor, sin importar de qué lado provenga dicho intento. Señorita Chen, puede comenzar su presentación. Sarah se acercó a la mesa de pruebas con confianza. Su señoría, comenzaremos con la evidencia más directa, los documentos de presentación con fecha anterior que establecen una línea de tiempo clara de fraude. Encendió una gran pantalla, mostrando los contratos junto a sus fechas de registro en el gobierno. Como puede ver, cada transferencia de activos importante fue registrada en la oficina del secretario de Estado antes de que el señor Hamilton firmara los contratos correspondientes. Esto por sí solo constituye varios delitos graves bajo las leyes federales de fraude. Objeción, su señoría, se apresuró a decir Morrison, poniéndose en pie. Esto fácilmente podría ser error administrativo o fallos en el sistema de registro. Aceptada, respondió la jueza Williams. Señorita Chen, deberá demostrar intención de defraudar, no solo discrepancias en el papeleo. Por supuesto, su señoría, replicó Sarah con una leve sonrisa. Emma, ¿podrías explicar al tribunal cómo descubriste el patrón de engaño en estos contratos? Emma se levantó, su pequeña voz sonando con claridad en el sistema de audio de la sala. Su señoría, cuando vi estos papeles me di cuenta de que los adultos estaban jugando al juego del cubilete con la empresa del señor Richard. La jueza Williams se inclinó hacia adelante, interesada. ¿Puedes explicar qué quieres decir con el juego del cubilete, Emma? Es cuando alguien mueve las cosas muy rápido para que no sepas dónde quedaron, dijo Emma, acercándose a la pantalla con una calma sorprendente. El señor Richard pensaba que se estaba asociando con estos hombres, pero en realidad estaban moviendo todas las partes de su empresa a cajas que ellos controlaban. Señaló los organigramas que había elaborado. Mire, parecía que Hamilton Stevens Holdings era de todos, pero en realidad Stevens Martínez Crawford LLC poseía el 100% de Hamilton Stevens Holdings, que a su vez poseía el 100% de todo lo que antes era del señor Richard. La sala quedó en completo silencio mientras Emma continuaba desarmando estructuras corporativas complejas con una claridad pasmosa. Incluso el equipo de Morrison se inclinaba hacia adelante, impresionado a pesar de sí mismos. Pero lo más importante, continuó Emma, es que estaban tan seguros de que el señor Richard firmaría que presentaron los documentos al gobierno antes de que él realmente los firmara. Eso no es un error, eso es hacer trampa a propósito. La jueza Williams tomaba notas, cada vez más seria. Emma, ¿cómo puedes estar segura de que no fue un simple error administrativo? Emma sonrió y sacó de su carpeta los correos electrónicos ocultos. Porque se escribieron entre ellos diciendo que iban a eliminar el problema Hamilton para siempre. La gente no escribe correos así por errores administrativos. El impacto fue inmediato.
Morrison se puso de pie al instante. Objeción. Esos correos están completamente fuera de contexto. Denegada, dijo la jueza con firmeza. La testigo puede continuar. Emma miró directamente a la mesa de los acusados, encontrándose con la mirada de 3 hombres que la habían subestimado por completo. El patrón es muy claro cuando ves todas las piezas juntas. Lo planearon durante mucho tiempo. Escondieron las partes importantes en lugares aburridos donde pensaron que nadie miraría y cometieron errores porque se pusieron codiciosos y descuidados. Richard sintió orgullo al ver cómo aquella niña extraordinaria desmontaba un fraude multimillonario con la claridad de quien ve la verdad, sin los filtros de los prejuicios y el interés propio de los adultos. El contrainterrogatorio fue brutal. Morrison se acercó con la confianza depredadora de alguien acostumbrado a destruir testigos, pero claramente nunca había enfrentado a alguien como ella. Su estrategia era obvia: confundir, intimidar o hacer que una niña de 6 años se contradijera o rompiera a llorar. Ahora, Emma, comenzó Morrison con una dulzura condescendiente. Tienes solo 6 años, ¿verdad? ¿Correcto? No has estudiado negocios, derecho o contabilidad. Es cierto, respondió Emma con alegría. Pero sé leer, sé contar y sé ver patrones. Y eso es todo lo que necesitas para saber cuando alguien miente con números. La sonrisa de Morrison se tensó. Pero, seguramente, tuviste ayuda para entender estos documentos tan complejos, adultos que te explicaron su significado. No, dijo Emma con simpleza. Lo averigué yo sola, como resuelvo rompecabezas y problemas de lógica. De hecho, fue más fácil que algunos de los acertijos que hago por diversión. Vamos, Emma. Estas son estructuras corporativas sofisticadas que incluso desafían a abogados experimentados. ¿Pretendes que este tribunal crea que una niña? Señor Morrison, lo interrumpió Emma con educación. ¿Por qué sigue diciendo que solo soy una niña, como si eso significara que no soy inteligente? Algunos niños son buenos en deportes, otros en música, y algunos somos buenos viendo patrones en números y contratos. No es tan raro. Risas se propagaron por la sala, y Richard vio a la jueza Williams reprimir una sonrisa. Morrison estaba visiblemente incómodo ante la negativa de Emma a dejarse intimidar. Intentemos otro enfoque, dijo, endureciendo el tono. Emma, ¿sabes lo que significa perjurio? Objeción, saltó Sara de inmediato. El abogado defensor está intentando intimidar a una testigo menor. Aceptada, dijo con dureza la jueza Williams. Señor Morrison, tratará a esta testigo con el respeto que merece o lo declararé en desacato. Pero Emma parecía imperturbable. Está bien, señorita Sara. Sé lo que significa perjurio. Es cuando mientes en la corte, pero yo no estoy mintiendo y puedo probar todo lo que dije. Morrison se aferró a eso. ¿Probarlo? ¿Cómo puede probar su interpretación de estos documentos? Emma sacó de su carpeta un grueso fajo de papeles llenos de su distintiva letra y dibujos. Escribí todo lo que encontré, cuando lo encontré y cómo lo descubrí. Además, hice gráficos con todas las conexiones entre las empresas y me grabé explicándolo 3 veces distintas para que no haya duda de lo que entendí y cuándo lo entendí. Entregó los papeles al alguacil, quien los llevó a la jueza Williams. A medida que la jueza revisaba la documentación, sus cejas se elevaban cada vez más. Señor Morrison, dijo después de varios minutos. ¿Ha revisado usted el análisis documental de la testigo? Morrison se veía incómodo. Su señoría, hemos visto algunas notas escritas a mano, pero... Esto no son solo notas, lo interrumpió la jueza, levantando los gráficos de Emma. Esto es un análisis forense integral de fraude corporativo, con línea de tiempo, cadena de custodia de pruebas y explicaciones detalladas de la metodología. He visto trabajos menos completos de consultores profesionales. Emma sonrió complacida. Gracias, su señoría. Mi abuela siempre decía, si algo vale la pena hacer, vale la pena hacerlo bien. Morrison hizo un último intento desesperado. Su señoría, incluso si aceptamos que esta niña tiene habilidades inusuales, el hecho es que no tiene legitimación legal para acusar de fraude a... En realidad, intervino Emma, levantando la mano como si estuviera en clase. Yo no estoy acusando de nada, solo muestro lo que dicen los números, las fechas y los correos electrónicos.
Las acusaciones de fraude las hacen la señorita Sarah y el señor Richard. Yo solo encontré la evidencia que demuestra que tienen razón. La distinción era brillante, y Richard comprendió que Emma entendía mejor que muchos adultos las implicaciones legales de su papel. No reclamaba ser experta legal, solo presentaba los hechos y dejaba que los adultos sacaran las conclusiones. Morrison se dejó caer en su asiento, dándose cuenta de que su contrainterrogatorio solo había hecho a Emma más creíble. La jueza Williams miró a Emma, luego a las pruebas y después a la mesa de los acusados, donde Stevens, Martínez y Crawford se veían cada vez más pálidos. Señorita Chen, dijo la jueza, creo que ya hemos escuchado suficiente testimonio por hoy. Quiero revisar toda la evidencia en mi despacho antes de continuar. Se volvió hacia los acusados. Caballeros, les sugiero encarecidamente que usen este receso para considerar si desean seguir disputando estos cargos. Cuando se levantó la sesión, Richard vio a Stevens acercarse a sus abogados con la urgencia desesperada de quien siente que su mundo cuidadosamente construido se derrumba. Emma, mientras tanto, organizaba tranquilamente sus papeles con la satisfacción de quien acaba de terminar un rompecabezas difícil pero divertido. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Richard en voz baja. Emma levantó la vista con una sonrisa demasiado madura para su edad. Me siento bien. Dijimos la verdad. Y la verdad tiene sentido. Eso es lo único que realmente puedes hacer, ¿no? Richard comprendió que en medio de aquella batalla legal, Emma le había enseñado algo fundamental sobre el valor, no es la ausencia de miedo, sino la disposición a hacer lo correcto sin importar las consecuencias. Las negociaciones de conciliación se llevaron a cabo en el despacho de la jueza Williams, con Emma sentada en silencio junto a Sarah. Mientras Richard intentaba asimilar lo que ocurría, Stevens, Martínez y Crawford habían pedido una reunión de emergencia tras revisar a fondo la evidencia de Emma, y su actitud había pasado de una arrogancia confiada a un pánico mal disimulado. Su señoría, comenzó Morrison con un tono mucho más diplomático que antes. Mis clientes están dispuestos a discutir una resolución que pueda beneficiar a todas las partes. La jueza Williams lo miró con escepticismo. Señor Morrison, sus clientes enfrentan cargos federales de fraude que podrían resultar en décadas de prisión. ¿Qué exactamente proponen? Stevens se inclinó hacia adelante, el rostro demacrado tras 3 noches sin dormir desde el testimonio de Emma. Estamos dispuestos a devolver la propiedad total de Apex Industries al señor Hamilton, junto con una compensación por la interrupción de las operaciones. Richard sintió que el corazón se le aceleraba, pero Sarah le puso una mano tranquilizadora en el brazo. ¿De qué tipo de compensación estamos hablando?, preguntó con frialdad. 200 millones, dijo Martínez en voz baja. Más los honorarios legales y una disculpa pública formal. Emma tiró de la manga de Sarah. ¿Puedo decir algo? La jueza Williams asintió. Por supuesto, Emma. Emma se puso de pie, su pequeña figura imponiéndose en la sala llena de adultos poderosos. Eso no es suficiente, dijo con sencillez. Stevens la miró incrédulo. ¿Perdón? ¿200 millones no son suficientes? No, repitió Emma con la confianza de quien hizo sus cálculos. Robaron una empresa valorada en 7.300 millones. La usaron para ganar dinero durante 3 semanas mientras el señor Richard estaba sin hogar y con hambre. También perjudicaron a todos los empleados porque no sabían si conservarían sus trabajos. Sacó su cuaderno. Ya todos en la sala reconocían el peso de los datos de Emma. Abrió en una página específica. Según los informes financieros que encontré en Internet, Apex Industries generó 47 millones solo en las 3 semanas que ustedes la controlaron. Además, probablemente planeaban desmantelar la empresa y venderla por partes, lo que habría destruido lo que el padre del señor Richard construyó. Crawford se removió incómodo. Esos cálculos son muy sofisticados para alguien de tu edad. Las matemáticas son matemáticas, respondió Emma con un encogimiento de hombros. Pero esto es lo que creo que es justo. Devuelven la empresa por completo. Pagan 500 millones por el dolor y el daño que causaron, y cada uno pasa un tiempo en la cárcel para aprender que robar está mal. La sala quedó en silencio. Morrison parecía como si le hubieran caído un rayo. Su señoría, seguramente no puede esperar que mis clientes negocien con una niña de 6 años. En realidad, dijo la jueza Williams con lo que parecía un matiz de diversión.
La evaluación de Emma parece bastante razonable dado el alcance del fraude. Además, ha planteado un punto importante sobre las consecuencias penales que no pueden eliminarse mediante negociación. Sara se inclinó hacia adelante. Su señoría, estaríamos dispuestos a recomendar sentencias reducidas a cambio de la restitución completa, servicio comunitario y prohibiciones permanentes de ocupar cargos de dirección corporativa. Emma levantó la mano otra vez. Además, tienen que prometer que nunca volverán a dañar los negocios de otras personas, y deberían dar clases sobre por qué robar está mal. Stevens miró desesperado a sus abogados. Esto es una locura. Estamos negociando los términos de nuestra rendición con una niña. Una niña que los superó a todos ustedes, observó la jueza Williams con sequedad. Una niña que descubrió pruebas que creían bien escondidas, que documentó sus hallazgos con más detalle que la mayoría de los investigadores profesionales y que ahora propone una resolución legalmente sólida y éticamente apropiada. Richard habló por primera vez en la reunión. Emma tiene razón en todo, pero quiero añadir una condición más. Miró directamente hacia Stevens, Martínez y Crawford. Van a financiar un programa de becas para niños superdotados que no tienen acceso a una educación adecuada. Emma me mostró que hay niños brillantes ahí fuera que solo necesitan que alguien crea en ellos. Los ojos de Emma se iluminaron. ¿De verdad podríamos ayudar a otros niños que ven patrones como yo? Exactamente, respondió Richard. En la Fundación Emma Hamilton para mentes jóvenes excepcionales. $1 millón al año durante los próximos 20 años. Stevens miró a sus socios, luego a Morrison, quien claramente calculaba las alternativas a aceptar esos términos, cárcel federal versus sanciones económicas y servicio comunitario. Realmente no había elección. Aceptamos, dijo Stevens en voz baja. La jueza Williams tomó notas en su libreta legal. Muy bien. Esperaré acuerdos formales en 48 horas, con planes detallados para la transferencia de activos, pagos de restitución y disposiciones de servicio comunitario. Miró a Emma con algo parecido a la admiración. Jovencita, acabas de negociar uno de los acuerdos por fraude corporativo más completos en la historia de la Corte Federal. Emma sonrió, pero luego su expresión se volvió pensativa. Su señoría, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Qué pasa conmigo ahora? Quiero decir, realmente no tengo dónde vivir, y no creo que pueda volver a esconderme en refugios y bibliotecas. La pregunta quedó flotando en el aire, y Richard se dio cuenta de que en toda la emoción de la victoria legal no habían abordado lo más importante. ¿Qué pasaría con la niña extraordinaria que le había salvado la vida y la empresa? La jueza Williams miró de Emma a Richard y luego a Sara, su mente judicial evaluando las complejidades de la situación. Esa es una excelente pregunta, Emma, y creo que merece una consideración muy cuidadosa. 6 meses después, Richard estaba en la renovada sala de juntas de Apex Industries, viendo a Emma explicar su último proyecto a un grupo de inversores asombrados. La empresa estaba más fuerte que nunca. El acuerdo por fraude había aportado recursos para expandirse y las ideas de Emma habían llevado a innovaciones que colocaron a Apex como líder en tecnología de construcción sostenible. Pero el cambio más importante no estaba en el negocio, sino en la familia formada a partir de las circunstancias más improbables. El proceso de adopción había sido complejo, requiriendo testimonio de trabajadores sociales, psicólogos y especialistas en educación. Todos confirmando lo que Richard ya sabía, Emma era una niña extraordinaria que necesitaba un entorno extraordinario para prosperar. La jueza Williams había supervisado personalmente el proceso, asegurándose de que se protegieran los mejores intereses de Emma y permitiéndole unirse a la familia que había elegido. El sistema de integración de paneles solares reduce los costos de construcción en un 37% y mejora la eficiencia energética en un 52%, explicaba Emma a los inversores con una presentación creada por ella misma. Pero lo más emocionante es cómo podemos escalar esta tecnología para que las familias de bajos ingresos puedan acceder a viviendas de mejor calidad. Sara, ahora abogada general de Apex Industries y tutora legal de Emma junto con Richard, observaba desde el fondo de la sala con evidente orgullo. La adopción había creado una estructura familiar poco convencional, Richard como padre, Sara como segunda madre y Emma como la brillante hija que los unió a todos. La doctora Rebecca Martínez, la psicóloga infantil que evaluó a Emma durante la adopción, le había explicado a Richard que la inteligencia de Emma entraba en una categoría que se ve quizás una vez por generación.
No solo tiene un coeficiente intelectual alto, dijo la doctora. Tiene una forma única de reconocer patrones que le permite ver conexiones que otros no perciben. Combinado con una inteligencia emocional muy por encima de su edad, tiene el potencial de cambiar el mundo. La Fundación Emma Hamilton ya había otorgado becas a 43 niños superdotados de entornos desfavorecidos, y Emma insistía en entrevistar personalmente a cada candidato. Quiero asegurarme de que realmente amen aprender, le dijo a Richard. Los niños inteligentes que no pueden usar su cerebro se convierten en niños tristes. Cuando la presentación terminó y los inversores se marcharon, ansiosos por financiar el siguiente proyecto de Emma, Richard reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su vida. Había reconstruido la empresa de su padre, más fuerte que nunca. Pero lo más importante era que había aprendido que el éxito no significaba nada sin familia y propósito. Emma llegó dando saltos hacia él, todavía con el pequeño traje de negocios que Sara le había comprado para reuniones importantes. ¿Cómo lo hice, papá? La palabra papá aún hacía que el corazón de Richard diera un salto cada vez que ella la decía. Estuviste perfecta, cariño. Tu abuelo habría estado muy orgulloso de ti. La expresión de Emma se volvió pensativa. ¿Crees que le habría caído bien? Richard se agachó a su altura, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Emma, mi padre construyó esta empresa porque creía que el trabajo duro y la inteligencia podían superar cualquier obstáculo. Te habría adorado absolutamente, no solo porque eres brillante, sino porque usas tus dones para ayudar a otras personas. Como cuando te ayudé a recuperar tu empresa. Como cuando nos salvaste a los dos, corrigió Richard con suavidad. Me devolviste mi empresa, pero más importante aún, me diste una familia, me diste un propósito. Me mostraste que las cosas más valiosas de la vida no pueden medirse en dólares. Emma lo abrazó con fuerza. Tú también me salvaste, papá. Creíste que podía ayudar con problemas de adultos y me hiciste parte de tu familia, aunque solo era una niña sin hogar. Sara se unió a ellos, rodeando a Richard y a Emma en un abrazo grupal. ¿Saben lo que creo?, dijo. Creo que a veces las mejores familias no son en las que naces, sino las que eliges. Y a veces las victorias más importantes no son las que planeas, sino las que ocurren cuando solo intentas hacer lo correcto. A través de las ventanas del suelo al techo de la sala de juntas, la ciudad se extendía debajo de ellos. Millones de personas persiguiendo sus sueños, construyendo sus vidas, enfrentando sus desafíos. Pero ahí arriba, 47 pisos sobre la calle, donde un multimillonario desesperado había conocido a una brillante niña sin hogar, había nacido un nuevo tipo de familia, formada por un propósito compartido, un rescate mutuo y el simple reconocimiento de que a veces las alianzas más improbables pueden cambiarlo todo. Emma se separó del abrazo y miró seriamente a sus dos padres. ¿Saben qué deberíamos hacer ahora? Richard y Sara se miraron, preguntándose qué proyecto para cambiar el mundo propondría su hija esta vez. ¿Qué sería, cariño?, preguntó Richard. Emma sonrió, su sonrisa desdentada iluminando toda la habitación. Deberíamos ayudar a más personas a resolver sus grandes rompecabezas. Hay mucha gente ahí afuera que necesita a alguien que vea los patrones que ellos no ven. Richard se dio cuenta de que tenía toda la razón. Emma le había enseñado que a veces el mayor éxito no proviene de acumular riqueza o poder, sino de usar los dones que tienes para levantar a los demás. Y con la mente extraordinaria de Emma, la experiencia legal de Sara y su propio conocimiento empresarial, realmente podrían ayudar a resolver problemas que otros no podían ver. El servicio de resolución de problemas de la familia Hamilton, sugirió Sara riendo. Me gusta, dijo Emma con seriedad, pero debemos asegurarnos de que siempre ayudemos a las personas que realmente lo necesiten, no solo a las que puedan pagar más. Richard miró a su hija brillante, compasiva y sabia más allá de sus años, y supo que el legado de su padre estaba en las mejores manos posibles. La empresa seguiría creciendo, la fundación ayudaría a innumerables niños superdotados, y el nombre Hamilton estaría asociado no solo con el éxito empresarial, sino con la idea radical de que todos merecen la oportunidad de usar sus dones para mejorar el mundo. Trato hecho, dijo Richard, extendiendo su mano para un apretón de manos a tres bandas. Socios para siempre. Socios para siempre, repitieron Emma y Sara al unísono. Y mientras el sol se ponía sobre Manhattan, tiñendo de dorado la luz que entraba por las ventanas de la sala de juntas, donde había comenzado esta historia extraordinaria,
un multimillonario que había estado sin hogar, una abogada decidida y una niña genio de 6 años miraban hacia un futuro lleno de infinitas posibilidades. Fruto de combinar la brillantez con la compasión, el éxito con el propósito y el amor con el valor de ver patrones que otros no ven.